Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar este encuentro presentando a las docentes que lo llevarán a cabo el día de hoy. Ellas son Gabriela Cajal, especialista en enseñanza de la matemática para el nivel primario. Actualmente se desempeña como profesora responsable en el espacio de desarrollo del pensamiento matemático, perteneciente al primer año del profesorado de educación primaria y como integrante del equipo de prácticas de la enseñanza por el área de matemática. Ambos cargos los desempeña en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Ha presentado su plan de tesis para obtener el título de magíster en escenarios educativos digitales, denominado Las competencias digitales y su aplicación en la enseñanza de contenidos de matemática para la educación primaria. También el día de hoy va a participar de este encuentro la profesora Nadia Tarki. Es especialista en docencia universitaria y diplomada en práctica docente en el nivel superior. Se encuentra finalizando el postítulo de actualización académica en sistemas de gestión de calidad para las organizaciones educativas. Actualmente se desempeña como profesora auxiliar en el espacio de desarrollo del pensamiento matemático perteneciente al primer año del profesorado de educación primaria en el profesorado de educación primaria, perdón, en el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. Muy bien. Bueno, les doy paso a que puedan comenzar con el encuentro las profesoras. Bueno, ahora voy a presentar, voy a hacer una presentación para dar comienzo a la clase. Esperen que busque acá. Bueno, ahí mientras la profe va buscando la presentación, bueno, saludarlas a todas, decirles buenas tardes a todas las que por ahí no hemos saludado, que se van sumando. Y bueno, comentarles un poquito que el encuentro de hoy tiene por objetivo hacer como un resumen de todo lo que ha pasado en este módulo, dado que ya hemos subido hasta la 4ª clase, que bueno, como ustedes sabrán, es la última clase del módulo de geometría, de enseñanza de la geometría. Bueno, y la idea es hacer como un punteo de aquellos aspectos que nosotros consideramos como más importantes de lo que hemos estado realizando a lo largo de todas estas semanas, que han sido muchas semanas las que ustedes han estado participando. Y no dejar pasar la oportunidad de agradecerles por el compromiso que han tenido, porque quienes estamos todos acá, colegas, sabemos lo difícil que es mantener, ¿no? Llevar adelante una propuesta de aprendizaje, porque acá estamos para aprender y para compartir, y al mismo tiempo tener que estar trabajando, ¿no? Es dedicarle horas a esto, ¿no? A poder estudiar, a poder cumplir con las actividades que se les solicitan. Bueno, por eso es que quiero sumar mi agradecimiento por no haber bajado los brazos y a lo largo de todas estas semanas haber cumplido con todas las tareas que hemos solicitado, ¿sí? Así es que bueno, las felicitaciones son para ustedes, que bueno, que con tanto esfuerzo se dedican a esto, ¿no? A continuar aprendiendo, a seguir buscando herramientas que permitan mejorar nuestras prácticas educativas. No sé si, bueno, ahí yo creo que ya está la profe con la presentación. No sé si todos la pueden ver a la presentación. Se ve perfecto. ¿Sí? Genial. Bueno. Ahí Ana dice que también la puede ver. Eso estaba mirando el chat. Sí, Mercedes la puede ver. Bueno. Pienso al encuentro de hoy. En el encuentro de hoy van a ver que vamos a seguir reflexionando sobre, digamos, el trabajo que ustedes tuvieron que realizar en el foro, ¿sí? ¿Se acuerdan que en cada una de las clases tienen que presentar, digamos, bueno, en la primera clase del módulo 2, hacer uso de, digamos, de comentar o de compartir alguna herramienta para el trabajo en las clases de matemática, bueno, y en este caso, como módulos de geometría, para el trabajo con geometría.
Pasamos a la clase 2, en donde, bueno, empezamos a trabajar con figuras geométricas, ¿sí? Figuras geométricas bidimensionales, en donde en ellas pudimos, digamos, ustedes lo que debían hacer, después de la lectura, digamos, del material propuesto, deben ustedes proponer actividades, ¿sí? Con la intención de poder reflexionar sobre las mismas, ¿sí? Esas actividades tenían, digamos, la intención, digamos, de acuerdo al año que ustedes se encuentran y el ciclo, proponer actividades como para poder trabajar, ¿sí? Como pudieron ver, bueno, se hicieron algunos comentarios o intervenciones en ese foro en el que participamos, digamos, donde ustedes participaron y también tuvieron intervenciones docentes. Digamos, era un trabajo colaborativo entre docentes, de ustedes de un lado y nosotros del otro, digamos, pero era la intención, digamos, era reflexionar sobre la enseñanza de la geometría, tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo. Para ello ustedes leyeron, hicimos hicimos algunas tomas de apuntes, por decirlo, en el desarrollo de la clase, en donde indicábamos, digamos, el tipo de problemas que se pueden trabajar en la clase de matemática y algunas, digamos, cuáles eran los inconvenientes por ahí que podían surgir a la hora de poder trabajar y proponer este tipo de actividades. ¿Para qué se proponían este tipo de actividades? Bueno, las proponíamos, digamos, para, digamos, hacer trabajar, digamos, siempre por ahí quizás suele pasar que estamos en la escuela y decimos, ¿y geometría lo pudiste enseñar? ¿Lo pudiste enseñar, Seño? Por ahí puede pasar que en un comentario de pasillo se diga, no, porque no llegué, no, porque no sé. Entonces, por ahí muchas veces este tipo, digamos, geometría, como otros también contenidos que hacen a la matemática, no se suelen trabajar. La idea era, por tiempo, por X motivo, la idea era de que acá pudiéramos reflexionar en cuanto a las actividades que ustedes proponían. Bueno, fíjense que tomamos de acá, del trabajo que ustedes realizaron, tomamos dos actividades que ustedes propusieron, ¿sí? La intencionalidad de estas actividades, digamos, de retomar estas actividades, es poder reflexionar, digamos, en cuanto a estos interrogantes que están planteados y también poder poder comentar un poco qué les parecieron las actividades, cómo es el trabajo que ustedes realizan y todo lo que ustedes quieran por ahí proponer. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, digo no porque contestó Romina, pero bueno, continuamos. Bueno, vamos a analizar la primera actividad, ¿sí? Como les dije, son actividades que usted, digamos, tomamos de las actividades que habían propuesto, hemos seleccionado dos de figuras bidimensionales, dos de figuras tridimensionales, ¿sí? En función de estas actividades, vamos a analizar y todo aquello que podamos, digamos, poder relacionar con el módulo que trabajamos, con la clase en la que trabajamos. Bueno, fíjense Perdón, que... perdón que te interrumpa, Nadia, Sí. pero bueno, ahí Romina se está despidiendo, así que agradecemos la participación. Y bueno, lamentablemente no pudimos empezar antes, pero todo esto esperamos que pueda quedar grabado. Y la otra cosita que te quiero consultar es si vos ya estás pasando la presentación, porque acá es como que se quedó en el Sí, inicio. sí, estoy pasando. Ah, porque no, nosotros, por lo menos yo, lo único que estoy viendo, claro, es Es la análisis de carátula. a ver si vuelvo. No, la estoy pasando. No, No sé qué es como es. que quedó ahí tildada en la carátula que dice encuentro sincrónico. Por ahí si la cerrás y No se ve volvés a la abrir. presión. Ahí la abro de nuevo. A ver, Ujú. espera. Suele pasar. A ver ahí. Esperen que la... Ahí la vuelvo para atrás. Esperen. O bueno, a ver si no presento, después vuelvo. A ver, voy a presentarla. A ver, denme un segundo. Esperen que vuelva y la abro.
Ahí la abro nuevamente. Ujú. Ya se presenta, ya se presenta. Oh, sí, no hay que desesperar. A ver, ahí, a ver si está abriendo de nuevo. Ahí va de nuevo, a ver si puedo presentarla. Ahí se ve. Ahí está. Se está presentando. A ver. Ahí parece que se está cargando. Ahí parece que se está cargando. Bueno, fíjense que he avanzado, pero fíjense si me avisan si qué es lo que se ve. ¿Se puede ver? Yo tengo en mi presentación, en la presentación dice figuras bidimensionales. No, la verdad que yo no veo nada. Lo único que veo es se ve tu foto y no más que eso. No sé el resto. Ahí va. Ahí está. Ahí sí Ahora, aparece lo de figuras bidimensionales. Me parece que debe haber un problemita de internet, de conexión, porque está como muy lenta y trabada la cosa. Ah, puede ser. Parece que por ahí viene. Sí. No, me parece que internet. No, digamos, no estoy por Wi-Fi. Ahí está. Bueno, ahí apareció la diapositiva que Ahí dice está. análisis Bueno, y reflexión reflexión. Genial. y todas las preguntitas. Bueno, genial. Bueno, entonces lo que les di, como retomando, vamos a hacer un análisis y una reflexión en función, digamos, de estos interrogantes, como les dije, de actividades que ustedes compartieron en el foro, ¿sí? Son dos actividades, así que seguramente si están presentes las van a reconocer. Pero la intencionalidad, digamos, de este análisis es que podamos reflexionar en función, digamos, de lo que hemos trabajado y en función, digamos, de lo que nosotros fuimos, de lo que se propuso trabajar en el foro. No, Perdón, no puedo Nadia. presentar. No, no Capaz se ve. que, no, capaz que si vos desconectas tu cámara, ahí le vas a dar como, Ahí le va a va. ser, Ah, capaz. Sí, sí, eso sí. es lo que, a ver. No. A ver, fíjense, ¿ve? No. Bueno, ahí ya no se te escucha cortado la voz, que eso está Ujú. bueno, porque se escucha más fluida la cosa. Y después en la diapositiva está la de las preguntas, nada más, lo único que se Claro, ve. claro. A ver si lo puedo mejorar.
A ver, esperen que maneje la... Bueno, mientras por ahí solucionamos este problema que hay con la presentación, aprovecho la oportunidad para consultarles acerca del tema de las herramientas digitales, ¿sí? Porque si bien este módulo estuvo encaminado a lo que es la enseñanza de la geometría, entendíamos que teníamos como que darle una vuelta de rosca a lo que es la enseñanza de la geometría, y si bien sentamos como las bases de qué era lo que nosotros buscábamos cuando enseñábamos figuras, qué era lo que buscábamos cuando enseñábamos cuerpos, además de proponerles a ustedes todo, ¿no? Toda la colección de situaciones que nosotros les podemos llegar a presentar. Entonces, bueno, la idea también estuvo enfocada en analizar algunas herramientas o indagar más que todo, sobre las distintas herramientas digitales que por ahí algunos profes ya utilizaban en sus clases, utilizaron en algún momento, y bueno, y hay quienes todavía no habían utilizado herramientas digitales y estuvieron ahí como indagando acerca de qué era lo que había, qué les podía ser útil. Entonces, la pregunta respecto a las herramientas digitales sería, de todas las herramientas digitales que ustedes por ahí propusieron en alguno de los foros, porque tuvimos 3 foros y en los 3 foros hablamos de herramientas digitales, la pregunta es, esas herramientas que ustedes proponían en los foros, ¿era porque las conocían, porque las utilizaron en alguna de las clases que ustedes dieron? ¿O en realidad son herramientas digitales que ustedes proponen a partir de la indagación y para su participación, digamos, en los foros? Esa es la pregunta. ¿Nadie se anima a participar comentando de dónde sacaron las herramientas y si las utilizaron? Bien. Bueno, ahí Aldana está diciendo que de todas las que hemos trabajado en los foros, la única que conocía era la de GeoGebra. Bien. Mira qué interesante. Bueno, o sea que es una herramienta, aparte de que la conoces, porque tal vez la viste en tu formación, también la pudiste trabajar con los estudiantes de sexto grado. Y el tema particularmente que trabajaste era el de ángulos. Perfecto. Entonces, después las otras que vos propusiste, porque vos trabajaste en los otros foros, fueron como de indagación para poder participar, digamos, en los foros. Ah, bueno. Bien. Buenísimo. Bueno, está bueno que esto, ¿no? Que uno, además de haber utilizado y conocido una herramienta digital en la formación y que después lo hayas podido utilizar, digamos, en la implementación de tus clases, eso es como que correr con una ventaja, ¿no? Porque uno ya tiene una cierta experiencia en el uso de alguna herramienta y bueno, eso está muy bueno. Bien. Bueno, ya enseguida vamos a, si es que nos da el tiempo, vamos a revisar un poquito acerca de lo nuevo y adicional que agregamos en esta clase, que tenía que ver con el tema de realidad aumentada. Pero ahora, ya que aprovechamos que ahí la profe pudo abrir las actividades de geometría que propusieron, volvemos a repetir, estas son situaciones que ustedes plantearon, o algunos de los colegas de ustedes, plantearon en los foros de participación, ¿está bien?
recordando que lo que yo tenía que hacer era armar una secuencia de actividades para el estudio de las figuras geométricas y, bueno, después plantear, ¿no? ¿Qué objetivos, seleccionar actividades? Bueno, Mercedes, la verdad que nos pone muy contentas de bueno, que uno se vaya con más cosas, ¿no? Que se vaya con cosas nuevas, con esta mirada de poder implementar, de buscar alternativas. Eso está muy bueno. Bueno, ahora sí le doy la palabra a la profe Nadia para que pueda seguir trabajando ahí las actividades que ustedes propusieron. Volvemos. Ya parece que se solucionó el problema. Bueno, empezamos. Como les dije, son actividades que ustedes han seleccionado. Tomamos de las 2 de figuras bidimensionales y 2 de tridimensionales. Vamos a empezar con las bidimensionales. ¿Por qué fueron seleccionadas estas actividades o estas actividades que propusieron? Fue por una cuestión al azar, ¿sí? No tienen nada en particular. Bien, hemos seleccionado 2 y en función de esto, vamos a ir trabajando. Bien, entonces como están las actividades geométricas, yo voy a leer las preguntas para que entre todos vayamos participando, digamos, y viendo qué es lo que se propone, ¿sí? Cuál es la intencionalidad de las actividades, qué tipo de actividades planteadas en función de las situaciones, problemas que se trabajó en la clase 2. ¿Se acuerdan que habían problemas para trabajar en geometría? Y teníamos actividades que dependían de según, digamos, actividades a proponer, como por ejemplo, copiado de figuras, de acuerdo, o por ahí se podía proponer una actividad de juego de adivinación. De ahí, en función de eso, cómo nosotros podemos ir, digamos, si se cumple o no con este tipo de actividades. Fíjense que la primera actividad está a segundo grado, ¿sí? El docente o la docente, pues bueno, lo ubicó en el eje, el de geometría y medida, y construcción y clasificación de triángulos decía la actividad, ¿sí? Es importante, como nosotros hablamos, que se habló en el módulo 2, en la clase 2, es importante que nosotros tengamos en cuenta, digamos, lo que propone los diseños curriculares para poder trabajar, digamos, y poder hacer un trabajo geométrico con nuestros estudiantes. Es lo que a nosotros nos va a orientar, digamos, el diseño curricular en sus desempeños y qué es lo que propone, digamos, y es lo que nos va a dar a nosotros poder plantear una actividad u otra. ¿Sí? Entonces es fundamental nosotros acá es recalcar que lo hemos trabajado también en la clase, en ambas clases, que es importante que nosotros, digamos, podamos conocer y podamos leer los diseños, digamos, todo aquel documento curricular que propone, ya sea la provincia de San Luis, como también lo que proponen los NAP a nivel nacional, ¿sí? Entonces, fíjense que la primera actividad dice objetivos, construir triángulos según lados y según ángulos, clasificar y caracterizar triángulos según ángulos y sus lados, ¿sí? Acá lo que se propone es una actividad para quinto grado, y acá dice, bueno, explica un poco de qué es lo que va a partir y en qué cómo va a abordar él o la docente con sus alumnos. No sé si estas actividades fueron llevadas a cabo con sus alumnos, ¿sí? Pero qué es lo que va, digamos, desde dónde va a partir para poder trabajar sus objetivos, los objetivos que ha planteado. Entonces, fíjense que las preguntas que plantea, es decir, las preguntas en las que nosotros vamos a poder indagar un poquito es cuál es la intencionalidad de las actividades y si es un desafío para el estudiante, ¿sí? Es importante, digamos, trabajar, acá tener en cuenta que nosotros estamos trabajando en un quinto grado, en un quinto grado, es decir, corresponde a un segundo ciclo. Entonces nosotros tenemos que tener en claro para eso, digamos, cuál es la finalidad o qué es lo que se propone en el trabajo geométrico, qué es lo que se propone, como también qué es lo que se propone en un primer ciclo. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos a poner las actividades. Uno de los estudiantes los triángulos y el otro debe adivinar cuál es, ¿sí? De manera que el otro estudiante podrá hacer preguntas que se puedan responder con sí o no. Y acá hace algunas preguntas, ¿sí? Tiene todos sus lados iguales, tiene 2 lados iguales,
¿Ya pueden adivinar de qué triángulo se trata? ¿Sí? Luego, en la propuesta, y dice que se intercambian los roles, quienes eligen el triángulo y quienes realizan las preguntas. ¿Sí? Es como una actividad en donde pone al alumno en diferentes situaciones. ¿Sí? Entonces, yo les hago la pregunta, ¿cuál es la intencionalidad de las actividades? ¿Es un desafío para el estudiante? ¿Qué les parece? No sé si acá está, si está presente el dueño o la dueña de estas actividades. ¿Qué les parece? ¿Qué intencionalidad tienen las actividades? ¿Es un desafío para los estudiantes o no? Quiero ir viendo el chat. ¿Qué les parece? ¿Qué se propone trabajar? Si quieren, podemos pasar primero como dar un pantallazo, una mirada con las otras actividades. Ustedes en esta actividad tenían que seleccionar 3 actividades, ¿sí? 3 actividades en función de las finalidades, por ahí quizás desde el grado se deberían cumplir, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, Aldana, perfecto. Bueno, en mi caso, bueno, esas actividades no las agregué yo, pero por lo que veo, en primer lugar, es como que la actividad trata mucho sobre el tema de manera como explícita, las propiedades de los triángulos, sin describir el significado de cada uno, por ejemplo, si es equilátero, si es isósceles, si es escaleno. Entonces, es como que la intención que tiene el docente en la primera actividad es que el niño, al observar el triángulo o a través de las pistas, eh, pueda asimilar si un lado es igual al otro o si son distintos, pero sin describir, digamos, el concepto de cada uno. No sé si se me escucha bien o no. Sí, sí, perfecto, perfecto. ¿Sí? Bueno, acá fíjense lo que es con una actividad, si bien acá no está, es lo que dice Aldana, que si bien no está, es decir, tenemos que analizar los objetivos, es decir, construir triángulos según sus lados y según sus ángulos, y clasificar y caracterizar triángulos según sus lados y según sus ángulos, ¿sí? Pues en esta actividad, la intención que tiene es, como menciona, conocer, digamos, si es eso que el estudio va a hacer para poder resolver la actividad. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que, bueno, yo le doy la actividad y el alumno, ¿qué puede llegar a hacer? En función, digamos, teniendo en cuenta de lo que es característico, digamos, del trabajo geométrico en el segundo ciclo, ¿sí? ¿Qué les parece? Acá Mercedes, bueno, Disculpe, profe, pero no sí, escuché bien la pregunta, es como que se escucha medio cortado, no sé, o a mí me pasa. no puede ¿Lo ser, puede podés ser. repetir? Sí, que en función, digamos, en función, digamos, de lo que se propone trabajar en el segundo ciclo, ¿sí? Es un tipo de trabajo, si estamos trabajando nosotros en el primer ciclo, en este caso estamos en un segundo ciclo, si la intencionalidad de la actividad, digamos, la resolución de la actividad por parte del alumno implica el trabajo que se debería, digamos, proponer en el segundo ciclo, ¿sí? ¿De qué tipo era ese trabajo? ¿Exploratorio, anticipatorio? No sé si se me escucha. ¿Me escucha o se me escucha cortado? Hola, ¿qué ¿Se tal? escucha ¿Me así? escuchan? Sí, Mercedes, ¿Cortado? te escuchamos. De acuerdo a lo que dice Nadia, para mí es como una actividad anticipatoria, porque como dijo también en una oportunidad recién Aldana, de trabajar, eh, o sea, sobre los triángulos sin asimilar las palabras propias del que es equilátero, Las escaleno. definiciones.
Exacto, sí, 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 Tal sí, cual, sí, sí. tal cual, tal Me cual. parece que ¿Sí? anticipatoria la actividad, ya sea tanto para indagar qué saben los chicos, en el caso que sea como una actividad inicial o, digo, contenido inicial, o también para indagar el docente, eh, pues, qué conocimientos tienen los chicos, por dónde están, como para saber si, o sea, cómo arrancar y para qué lado abordar el contenido. Tal cual, ¿sí? Fíjense que ella acá, digamos, aclara que dice, previamente se plantea el mismo partiendo de una actividad lúdica que permite recuperar conceptos ya estudiados y trabajados con anterioridad, ¿sí? Entonces, es Sí, importante esto, digamos, de que nosotros cuando planteemos actividades, que ahora ya vamos a pasar, ya podríamos haber hecho una lectura de todas las actividades, por ahí puede ser que estén secuenciadas o no, ¿sí? Pero es importante esto, de que nosotros planteemos las actividades, digamos, una secuenciación de las mismas, ¿sí? No que sean de actividades aisladas, que por ahí quizás yo en algunos, digamos, en algunos los marqué, en las intervenciones que les hice, marqué, digamos, ¿sí? Es decir, que puedan tener un significado, ¿sí? Para el estudiante, ¿sí? O la estudiante, que tengan un significado, es decir, partiendo de qué es lo que me propone el diseño curricular, cuáles son los objetivos que yo quiero plantear y cuáles son las actividades, si esas actividades cumplen o no con lo que yo quiero trabajar, ¿sí? Siempre se habló, digamos, en la clase de que nosotros tenemos que, a los estudiantes, depende del año que esté o del ciclo que se encuentren, de que generar, digamos, de plantear problemas para la enseñanza de la geometría, pero problemas de que le generen, digamos, un desafío, ¿sí? De que el alumno, digamos, según el año en que se encuentre, o el alumno va, es decir, va a ser en función de lo anticipatorio, es decir, digamos, ir viendo de qué, es decir, ir analizando dentro en mi interior, en el interior de sus cabecitas, de ver qué es lo que pueden, digamos, ellos, digamos, cómo poderle dar respuesta a este lugar, ¿sí? De acá juega un papel muy importante, ¿qué cosa? La puesta en común, ¿sí? Es decir, yo en la actividad que yo proponga, es decir, acá van a ir surgiendo, si bien ahora lo hemos mencionado, Aldana y Mercedes lo mencionaron, acá no se dice que si los lados son iguales es equilátero, si todos los lados son dos iguales y uno distinto son isósceles. Entonces, acá nuestra intervención, digamos, es en esta puesta en común, en esta resolución, digamos, bueno, en ese trabajo en conjunto, o por ahí si yo propongo que en muchas de las actividades se hicieron las propuestas que hicieron en grupo, de trabajar con sus compañeros, después pasar al pizarrón, de que la profesora socializar los contenidos. Entonces, como decía Mercedes, es tener en cuenta, es decir, que la actividad, ¿qué intencionalidad tiene? Si es un inicio y que esa actividad sea de revisar saberes previos, bueno, o si es para a través de un juego, como también habíamos estado leyendo en la clase 2, a través de un juego y después en función de ese juego poder proponer una actividad que me haga reforzar y reflexionar sobre sobre lo trabajado en el juego, ¿sí? ¿Alguna duda o algo que quieran agregar? Realizan con sus alumnos, digamos, cuando tienen que trabajar geometría. Aldana ¿Cómo comentó dijo, profe? que ustedes, ¿cómo es el Geometría, trabajo? escuché. Sí, sí, sí. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan, digamos, una vez que tienen que trabajar geometría con sus estudiantes? ¿Cuál es el trabajo que realizan? Digamos, más allá, no sé si de todas las propuestas, digamos, de lo que subieron, de lo que compartieron, las han llevado a cabo o no. ¿Sí? En algunas intervenciones que hice, pregunté si esas actividades se habían llevado a cabo o no. O que comentaran, digamos, cómo era En su mi curso. caso, Sí. personalmente, hasta ahora nunca me ha tocado abordar geometría y creo que es muy importante rever estos contenidos porque lo que a mí me pasa en la escuela donde yo estoy últimamente, o sea, a lo largo de este año me he dado cuenta que el grupo de niños que a mí me tocó de sexto grado, yo cuando comparo eh,
el diseño curricular, el NAP, todo lo que tenemos que utilizar, el nivel académico que ellos tienen es muy básico. Entonces, a veces a mí me cuesta un montón adaptar lo que debo enseñar en un sexto grado con lo que realmente tengo que recuperar de conocimientos previos, ¿sí? Y geometría todavía no me toca creo que en octubre. Pero creo que, por ejemplo, cuando di ángulos, utilizamos GeoGebra y la verdad que estuvo muy linda la clase porque los chicos justo les habían entregado las computadoras. Entonces aprovechamos el recurso y estuvo muy linda las clases porque a los chicos les gustó mucho construir ángulos ahí en esa plataforma y la verdad que andaba muy bien. De por sí es una aplicación muy completa, ¿no? Entonces pudieron conocer un montón de elementos y en base a los conocimientos previos también construir ángulos en línea, digamos, ¿no? Con una aplicación de internet y no siempre en formato papel. Claro, claro, mirá, qué bueno, gracias por tu comentario, pero es así, ¿sí? A ver, siempre va a pasar de que nos pasa a todos los docentes, digamos que una cosa es lo que se propone trabajar desde lo que nos propone el diseño curricular o los NAP, y otra cosa que es la realidad del aula, ¿sí? Pero bueno, en función de eso, digamos, uno tiene que a partir de eso retomar desde esos saberes previos que tienen nuestros estudiantes y poder ir avanzando de a poco, digamos, y proponiendo qué cosas, actividades diversas que a ellos los atrapen, ¿sí? Entonces, fíjense que vos mencionaste dos cosas muy importantes, Aldana. Una es el trabajo con una herramienta digital como GeoGebra, ¿sí? GeoGebra es muy versátil y es muy dinámico, y tiene esto de que uno puede trabajar tanto en el papel, ¿sí? En este caso que también hablamos en la clase 2 de los instrumentos de geometría, de la regla y la escuadra, del compás, cómo trabajarlo desde el primer ciclo, digamos, es decir, trabajar desde un primer ciclo, ir incorporando su uso, ¿sí? Para adquirir una destreza, ¿sí? Y después, digamos, ir avanzando, digamos, de acuerdo a los contenidos o de las trayectorias académicas de nuestros estudiantes, ir incorporando de a poquito un conocimiento, otro conocimiento, pero desde esta manera, digamos, ¿sí? Desde mostrarle el abanico de posibilidades que hay, digamos, para abordar un contenido u otro, ¿bien? Es decir, mencionaste también, bueno, cómo el instrumento, digamos, cómo la regla, la cuadra, ¿sí? No solamente trabajar desde papeles, el chico, digamos, hay otras herramientas también para trabajar un poco más dinámicas, ¿bien? Y acorde, digamos, acá hablando de esto de las TIC, cómo son importantes, digamos, en la enseñanza, ¿sí? Porque tenemos hoy en día, tenemos que, digamos, si bien no dejar de lado el lápiz del papel, geometría, ¿sí? Pero también mostrar otras, digamos, por eso también se trabajó en este módulo. Las herramientas digitales, digamos, tan importantes, no solamente, digamos, se puede enseñar geometría, sino herramientas digitales que nos permitan para trabajar, digamos, digamos, cualquier contenido matemático, ¿sí? En el módulo 3 también, en la clase 3 también usted no me acuerdo quién propuso un juego interactivo que estaba muy bueno, así que creo que no sé si es en esa secuencia, en esas actividades que seleccioné para análisis posterior. Sí, pero es esto, digamos, en función, siempre hablamos de partir de los saberes que tienen los estudiantes, qué saberes son los que tienen, qué conocimientos tienen nuestros estudiantes como para poder después ir avanzando, digamos, en las actividades que proponemos. A ver si se me cortó la conexión. No, igual. Bien, a ver acá en el chat había Macarena, bueno, en mi caso dice que he trabajado como suplente. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Bueno. Acá Macarena dice que tampoco, dice que ya ha trabajado y ha tocado dar pocas clases de matemáticas, pero no ha trabajado con geometría, ¿sí? Bueno, es decir, la intención de este módulo, digamos, es que podamos, digamos, mostrar, digamos, podamos ver, digamos, podamos, digamos, poder reflexionar. Y estos módulos siempre sirven de ideas, digamos, como para que aprender del otro, ¿sí?
Aldana trabajó con GeoGebra y le dijo, y con los alumnos le fue muy bien. Entonces, digamos, ¿de qué me va a servir? Que en algún momento, cuando yo tenía que trabajar ángulos, cuando tenía que trabajar triángulos, poderlos, digamos, abordar. Porque si a ella le funcionó, a mí también me puede funcionar. Entonces es esto, ¿sí? Es un aprendizaje colaborativo de que podamos reflexionar sobre la enseñanza. Pasa muchas veces que no lo podemos hacer, no podemos dar geometría porque no llegamos, pero bueno, siempre es importante, digamos, poder mostrar, digamos, y poder, digamos, reflexionar sobre lo que llevamos, lo que queremos llevar y poder proponer actividades, digamos, dinámicas para nuestros estudiantes. ¿Sí? Bueno, fíjense que el objetivo de este módulo fue revisar los contenidos que propone el diseño curricular, reflexionar y conocer el tipo de trabajo geométrico, por eso es que acá se le hizo la pregunta de qué tipo de problemas, ¿sí? ¿Se acuerdan qué tipos de problemas habíamos trabajado en el módulo? Problemas del tipo de copiar figuras, ¿sí? Con lo que esto generaba, digamos, cuál era la importancia del papel y las construcciones, para qué yo puedo, digamos, tengo que incluir el dibujo y las construcciones, qué puedo proponer yo en primer grado, en un primer ciclo, qué puedo proponer en un segundo ciclo, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas en la clase de geometría, ¿sí? Es decir, problemas y salirnos de problemas de por ahí de medición o problemas de perímetro y área, que eso no es, digamos, sino es el tipo de problema, porque yo quiero, de esa manera el alumno va a permitir, digamos, este tipo de problemas que se han planteado, me va a permitir que el alumno pueda explorar, pueda en el año, pueda hacer afirmaciones, utilizar estrategias y procedimientos, anticipar resultados, copiar figuras, construir figuras, ¿sí? Sin la necesidad, digamos, de la comprobación empírica, ¿no? Bueno, pasemos a la actividad 2, porque el tiempo vuela. Bueno, fíjense que la segunda actividad dice, no sé si alguien quiere agregar algo más. Comparar con argumentos, acá dice Aldana, perfecto, ¿sí? Comparar con argumentos, ¿sí? El alumno conocer, ¿sí? Acá es muy importante, digamos, como que, bueno, es decir, si indagamos un poquito más, digamos, es qué trabajó, si yo estoy trabajando en quinto, qué trabajó la seño en cuarto, qué trabajó la seño en tercero. Son acuerdos, digamos, que uno debe, digamos, realizar con sus colegas, con sus compañeros, como para que hacer un trabajo, digamos, completo. ¿Bien? No. No se escucha, profe. Va, yo no la escucho. No, ahí se escucha cortado, no sale nada. Sí, pareciera como que se le cortó la llamada, me parece. Porque incluso ni siquiera les sale, vieron que por más que uno hable mal y haya mala señal, hay un circulito azul que va como... Ahí viene, ahí va. A ver. Ahí apareció. Se te escucha todo cortado. ¿Te vemos? No, ahí se cortó, me parece. Bien. Bueno, esas son, como decíamos, situaciones que habíamos elegido otras también para lo que es el trabajo con cuerpos geométricos, porque en todo este módulo fuimos como trabajando de a poco, ¿no? En una primera clase sentamos como los lineamientos generales para lo que es la enseñanza de la geometría. En la segunda clase nos centramos en lo que son las figuras geométricas y herramientas digitales para la enseñanza de las figuras. Y bueno, y es de acá de donde hemos rescatado esta secuencia de actividades con la cual hemos estado trabajando hasta hace un momento. Otro tipo de situaciones que nosotros también hemos seleccionado tiene que ver con la tercera clase, que la tercera clase fue la de cuerpos geométricos,
en donde también, obviamente, indagamos acerca de qué herramientas digitales podíamos utilizar para el trabajo con los cuerpos geométricos, ¿no? Entonces, de todo ese trabajo, que es lo que nosotros hemos realizado tanto en la elaboración de secuencias de actividades como de indagación de herramientas digitales, es lo que nosotros vamos a unificar en un trabajo final, que es lo que nosotros hemos pensado para este módulo, ¿sí? Si ustedes seguramente ya han tenido la posibilidad de ingresar al aula, ver la clase número 4, ahí seguramente se deben haber encontrado con lo que es el trabajo final. Y bueno, y como les digo, este trabajo final tiene esa finalidad, la de ser integrador de todo lo que hemos visto, de reflexionar acerca de lo que hemos estado trabajando. Y bueno, además en la clase número 4 hay también un foro de participación en donde ustedes esperamos que puedan compartirnos acerca de cómo les fue, qué es lo que lograron, qué es lo que les gustó, qué es lo que por ahí no estuvo tan bueno, porque en realidad nosotros buscamos recuperar información que nos sirva, ¿no?, para esta actualización que estamos realizando, pensando en los próximos módulos, dado que, bueno, ya dimos uno, este es el segundo, quedan 2 más, bueno, y la idea es seguir mejorando en el dictado de esta actualización, así es que, bueno, quedan todas invitadas a participar de ese foro en donde vamos a recuperar todo lo transitado en el módulo de geometría. Bueno, ahí no sé si la profe Nadia está, ¿volvió o no volvió? Bueno. Parece que no. Entonces, lo que yo voy a estar haciendo ahora es hablándoles un poquito acerca de la clase número 4, ¿sí? Porque la clase número 4 lo que hacía era retomar todo el trabajo que nosotros hemos venido realizando con los 2 conceptos fundamentales que hemos trabajado, que tienen que ver con figuras geométricas y con cuerpos geométricos, en el sentido de pensar las herramientas digitales como medios para poder lograr los aprendizajes que están vinculados a estos 2 grandes contenidos, ¿no? Ustedes habrán visto que en esta clase número 4, que fue la última, nosotros les propusimos un modelo para poder analizar la relación que se da entre el contenido disciplinar, el contenido didáctico, y vimos que por ahí los modelos que había de enseñanza por ahí como que no eran lo suficientemente adecuados para poder incorporar una nueva variable que tenía que ver con lo digital, ¿no? Entonces, en este nuevo modelo, para poder, analizar la situación de enseñanza, aparece un nuevo componente que tiene que ver con el contenido pedagógico, ¿sí?, vinculado a la herramienta digital que yo voy a estar utilizando para poder desarrollar mis clases, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que, bueno, acá se habló de el modelo TEPACK, ¿sí? Que como dice, el modelo TEPACK es un modelo en donde lo que hace es vincular todas las variables que intervienen, que pueden intervenir en una clase, que tiene que ver con lo pedagógico, lo técnico y el conocimiento disciplinar, ¿sí? Que obviamente es un modelo que surge allá por el 2006, que viene dado por el gran auge que tienen las tecnologías o las TIC, cuando se empiezan como a tener más presencias en todas las clases, que uno ve, que uno observa, ¿no?
Entonces, bueno, este modelo que se llama TPACK, son siglas, ¿no? Que están en inglés, porque justamente son unos profesores de Estados Unidos, entre otros, los que van diseñando este modelo, ¿sí? Bueno, que como les estoy diciendo, lo que busca es poder integrar lo disciplinar, lo pedagógico y lo tecnológico. Y de acuerdo a este modelo, lo que estipula es que no es necesario, ¿no?, que toda la situación de aprendizaje gire en función de una tecnología, ¿no?, sino que es al revés, sino que la tecnología me tiene que servir a mí para poder dar la clase que yo necesito, ¿no?, poder construir ese conocimiento con mis alumnos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que por ahí hay algunos, por moda, es como que uno busca imponer una cierta tecnología, ¿no? O una cierta herramienta digital. Supongamos, bueno, es el auge de GeoGebra. Entonces yo a toda costa quiero meter GeoGebra en mis clases y por ahí, como no es una herramienta que yo efectivamente maneje, es decir, que yo tengo conocimiento de lo tecnológico, la clase por ahí termina siendo un fracaso, ¿sí? Porque justamente me falta a mí ese conocimiento de lo tecnológico para que la clase pueda fluir, ¿no?, de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, bueno, este modelo lo que propone es eso, o sea, dice, bueno, yo tengo que trabajar con tecnologías porque estamos en una era totalmente distinta, en donde ya no necesariamente me puedo quedar solamente con el libro y con el lápiz y el papel, sino que tengo que integrar la TIC, ¿no?, o las TIC, mejor dicho, a nuestras clases de matemática en este caso, ¿no? Pero bueno, la condición es esa. No porque una tecnología sea moda, quiere decir que yo sí o sí la tengo que incluir en mi clase si no tengo un dominio de lo tecnológico. Eso es lo que me dice este modelo, ¿no? Entonces, en función de ese modelo, había muchísimas herramientas digitales para poder analizar. Incluso si ustedes navegan por los distintos foros que nosotros les fuimos proponiendo, van a ver que hay propuestas de todo tipo, ¿sí? Nosotros como herramientas digitales vimos que podíamos considerar, por ejemplo, una plataforma, puede ser una herramienta digital, que en el primer foro, ahí propusieron varias plataformas que tenían como contenidos que estaban organizados por categorías y a su vez esas categorías estaban organizadas por niveles, o sea, plataformas de aprendizaje muy potentes estaban publicadas en ese primer foro. Y después, en los otros foros, ya fueron como cambiando el chip y empezaron a hablar de aplicaciones, ¿sí? O sea, la gran mayoría de herramientas digitales que ustedes propusieron como una posible herramienta para el trabajo, ya sea de figuras o de cuerpos geométricos, ya eran más aplicaciones y salieron de las plataformas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se notó un gran cambio en lo que serían ustedes, porque ya dejaron de estar por las plataformas y por todo lo que yo podía encontrar en internet colgado, ¿no?, en una plataforma, y empezaron a trabajar con aplicaciones que yo necesitaba descargar, ya sea de cualquiera de los sistemas operativos, ya sea para Android o la otra plataforma, y entonces ya la cosa cambió, porque ya el dispositivo ya no necesariamente tenía que ser una computadora, sino que ya podía yo estar trabajando con un teléfono, ya podía estar trabajando con una tablet, lo cual ya cambia el escenario en el cual yo me voy a estar moviendo. Además de trabajar con aplicaciones, ¿sí?, para los distintos sistemas operativos que hay, ustedes también empezaron a hablar de ciertos programas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, además del GeoGebra, que es como el más conocido, el más difundido, el que han trabajado muchos docentes en sus aulas, aparece otro programa que hubo una compañera que lo propuso, que es el Dr. Geo, en uno de los foros,
que bueno, sí, es incluso creo que aparece en el de figuras geométricas, Doctor Geo, que, bueno, obviamente lo proponen como un programa similar a lo que es GeoGebra, obviamente que tiene sus diferencias, porque si no estaríamos hablando del mismo programa, pero que es también una muy buena herramienta para trabajar con distintos objetos geométricos e interactuar con esos objetos geométricos. Como nosotros sabíamos de que lo esperable era que ustedes conocieran plataformas, que conocieran algunos programas, porque por ahí vienen instalados en algunos dispositivos electrónicos, nuestra mirada fue proponerles otra herramienta distinta a la que ustedes por ahí estuvieran más acostumbrados y que tenía que ver con lo que es realidad aumentada, ¿sí? Si bien nosotros de realidad aumentada hay muchísimo para hablar, yo creo que en una sola clase sería casi imposible poder comentarles a ustedes, poder hacer como un análisis profundo de lo que es la realidad aumentada en lo que es educación. Pero bueno, la idea en este módulo fue la de dar el puntapié inicial y tal vez ustedes después podían seguir indagando en esto de la realidad aumentada. Que la verdad, a mí me gustaría saber si alguna de ustedes ha trabajado con lo que es realidad aumentada en alguna clase que por ahí no necesariamente tiene que ser de geometría, sino que por ahí podía ser de otra disciplina, como por ejemplo, porque está muy vinculada, por ejemplo, a las ciencias naturales. ¿Han trabajado con realidad aumentada? En mi caso, yo recuerdo cuando cursé recursos digitales, nos habían mostrado esta aplicación y recuerdo que lo utilicé una vez con un libro álbum de lengua y literatura y se proyectó, sí, muy linda la actividad, se proyectó el libro de la ola, me acuerdo, muy bonito ese libro, con esa aplicación y la verdad que me quedé fascinada porque es muy lindo trabajar con realidad aumentada. Es fascinante. Sí, Sí. y en matemática no me quiero imaginar lo que debe ser, fabuloso. La verdad que es, creo que has utilizado una palabra que realmente creo que puede caracterizar a lo que es realidad aumentada, que es fabuloso. Es algo que uno, sobre todo en las cabecitas de los chicos, porque por ahí nosotros es como que somos de otra era, entonces por ahí capaz que a nosotros nos divierte más ver hasta un texto por ahí en la computadora, pero realmente en el caso de estas otras cabezas que ya ven con otros ojos y que cuya inteligencia va por otro lado, realmente les resulta como sumamente atractivo, sumamente. Bueno, acá esperen que estoy mirando el chat. Bueno, ahí veo que no, Mercedes dice que no ha trabajado con realidad aumentada, me imagino. Y sí, los niños que hoy en día tienen tanta curiosidad, realmente genera, ¿no?, un vínculo con el conocimiento desde otro lugar, que eso es lo positivo, ¿no? Yo ahí, Nadia, no sé si vos estás para pasar la diapositiva a lo que es realidad aumentada, avanzar un cachitín más y después cualquier cosa volvemos. Dale, ahí te lo paso. Dale. Bueno, ahí, volveme a la otra, por favor, la anterior. Ahí. Bueno, la abro. Sí, ahí aguantame un ratito. Bueno, para los que por ahí nunca vieron realidad aumentada, en realidad podría decirse que lo que es realidad aumentada es utilizar un conjunto de dispositivos tecnológicos para poder agregar información virtual, ¿sí?, a una realidad, a un objeto real, por así decirlo. ¿Está bien? Es decir, agregar mediante dispositivos electrónicos información adicional a un objeto real, ¿sí? En realidad aumentada se trabaja mucho con marcadores.
puede ser una manera de trabajar realidad aumentada. Porque realidad aumentada, por ejemplo, yo puedo, cuando hablo de realidad aumentada, también puedo hablar de lo que es realidad virtual, que es cuando ya utilizan, ¿vieron esos anteojos que uno se pone? Bueno, también está relacionada con ese tipo de experiencia, pero la realidad aumentada que nosotros elegimos para poder trabajar en lo que es la clase número 4 estaba más vinculada a los marcadores. ¿Por qué? Porque realmente trabajar con realidad aumentada con marcadores es mucho más factible y hay algunas herramientas en versión gratuita con las cuales se puede trabajar. ¿Sí? Es decir, no requiero, como por ejemplo, tener unas gafas que por ahí puede tener un costo bastante elevado, o no tanto, ya hoy por hoy ya no es tan elevado el costo de esas gafas, pero esto es algo que nosotros podemos tener al alcance de nuestras manos con solo, les diría, imprimir una hoja. ¿Sí? Esto que ustedes ven acá es lo que uno puede llegar a utilizar para trabajar realidad aumentada en el aula, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a la que sigue. Cuando uno trabaja realidad aumentada desde lo que son los marcadores, uno va a encontrarse con que esos marcadores, por ejemplo, pueden ser códigos QR. Hay una aplicación de la cual yo ahí les compartí el nombre de la aplicación, incluso les compartí como una tablita en donde están las aplicaciones con los links y qué es lo que cada una permite trabajar, es justamente esto que yo tengo acá, ¿sí? Ustedes verán que la aplicación Sólidos RA es una de las que trabaja con código QR, te permite descargar esto, que son las plantillas con las cuales yo tendría que trabajar. ¿Qué sería lo conveniente? Que yo recorte cada uno de estos códigos QR, porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo apunto con mi teléfono a esto, se me abren todas las figuras, todos los cuerpos geométricos que yo encuentre acá, y tal vez no sea exactamente lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, hay que tener cada uno de los códigos QR cortaditos, y cuando uno proyecta, ve justamente el cuerpo geométrico que uno quiere ver, ¿no? Como decía, lo que es realidad aumentada, sí o sí yo tengo que trabajar con un dispositivo electrónico, que en este caso puede ser un teléfono, o inclusive puede ser una tablet, que tenga una cámara, ¿no? Porque justamente yo, para poder activar ese marcador, ¿sí? Que cuando yo hablo de activar el marcador, estoy diciendo que pueda proporcionarme la información que yo necesito, sí o sí necesito la cámara de ese dispositivo electrónico. Y ustedes lo que tienen al lado, a la derecha de la imagen, es precisamente qué es lo que se ve cuando yo apunto sobre el código QR, ¿sí? Y es fabuloso, porque yo, por ejemplo, ahí hablábamos de que por ahí es muy difícil para el niño imaginarse desde una figura que es bidimensional, ¿no? Que es una fotocopia, por ejemplo, de un cubo, que él pueda abstraer la idea de que en realidad eso que él lo ve en una fotocopia, en la realidad tiene 3 dimensiones, ¿sí? Que eso que él ve en una fotocopia y que por ahí le está viendo tal vez 2 o 3 caras, depende de cómo lo vea, en realidad tiene más caras, ¿no? Que eso que él ve en una fotocopia, no necesariamente todas las caras son iguales, sino que todas las caras van teniendo como diferentes formas geométricas. Cuesta en un objeto bidimensional, en algunos niños, cuesta mucho más poder abstraer esas ideas. Entonces, por eso es esta lógica de poder trabajar con alguna herramienta que, como decimos, pueda ser mediadora de ese conocimiento que yo estoy intentando que este niño pueda llegar a construir. Inclusive, pensemos en las aulas que hoy por hoy nosotros estamos teniendo, que son tan diversas, donde las capacidades de aprendizaje son totalmente distintas entre unos y otros, donde cada vez tenemos que incluir más niños que no todos tienen, que por ahí tienen alguna discapacidad en relación al aprendizaje. Entonces, poder contar con este tipo de herramienta en donde voy a decir, bueno, salimos de lo plano y pasamos a lo que sería las 3 dimensiones,
resulta sumamente fascinante y, como digo, al alcance de todos, porque es algo que es una aplicación que yo solamente tengo que descargar en el dispositivo electrónico, tengo que imprimir ese marcador, proyecto y listo. Yo puedo empezar a ver, puedo tener un recurso que resulta muy potente a la hora de enseñar justamente este contenido que es el de cuerpos geométricos. Sí, pasamos a la otra. Bueno, este es otro tipo de marcador que, como ustedes Profe, una pregunta. verán, Disculpe. este sí tiene la forma de un marcador. Sí, ¿No se puede proyectar a través de la cámara de las computadoras? de las computadoras. No te sabría decir, porque en realidad yo tendría que ver si esa aplicación está disponible en versión escritorio, ¿sí? Es decir, en versión que yo en software que yo pueda descargar a lo que sería la computadora. Claro. Eso sería lo único que yo tendría que buscar, que sean aplicaciones que tengan versión escritorio, ¿no? Y si tiene versión escritorio, quiere decir que va a ser una app que yo voy a poder instalar en la computadora y efectivamente, si la computadora tiene cámara y me da la posibilidad, lo voy a poder hacer. Pero tiene que tener versión escritorio la aplicación. Claro, ya entendí. Porque, por ejemplo, está muy linda el recurso, porque ahora la mayoría de los niños, en algunas escuelas tienen computadora. Entonces, Tal cual. tranquilamente cada uno puede trabajarlo desde su lugar, ¿no? Sí, 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 tal cual. Incluso, bueno, obviamente que, por ejemplo, primero, segundo y tercero, que recibió tablet, entonces voy a decir, bueno, la herramienta, o sea, el dispositivo electrónico lo tienen para poder trabajar. Y bueno, el tema sería ver qué pasó con, bueno, el segundo ciclo, que por ahí fue el que recibió computadoras, pero como digo, habría que ver si, si las aplicaciones tienen versión escritorio, efectivamente yo podría estar trabajando en una PC tranquilamente. Bueno, les decía que esta otra aplicación que ustedes tienen acá, si ahí me pones el video, Nadia, para ver un poquito de qué se trata la aplicación. Bueno, ustedes van a ver que en realidad esa aplicación que yo les puse ahí me parece que era la de, a ver qué dice, Geometría RA, ¿sí? Que bueno, sucede lo mismo, ¿no? Van a tener, obviamente, desde la aplicación ustedes pueden descargar una hojita como esta, nada más que los marcadores no tienen forma de QR, sino que tienen la otra forma como de el desarrollo plano de la figura, ¿ven? Ahí están. Esos son los marcadores para esa aplicación que es Geometría RA, ¿no? Y vuelve a suceder exactamente lo mismo, ¿no? ¿En qué sentido? En que yo voy a necesitar, obviamente, un dispositivo electrónico que tenga la aplicación descargada, voy a necesitar ese marcador impreso o no, o por ahí desde la computadora, apunto, miro la computadora, apunto y aparece efectivamente. Y bueno, lo que es en la parte de visualización, empiezan a aparecer toda esta información adicional en forma virtual respecto del objeto que nosotros estamos estudiando. En este caso, fíjense que en el video lo que se observa es un marcador que es del cubo, pero lo que tiene esa aplicación de distinta a la otra que trabaja con códigos QR es que tiene información adicional, ¿sí? Es decir, hay un costadito de la aplicación en donde empieza a aparecer ciertos datos de la figura, como por ejemplo, cómo hago fórmulas para calcular el área, fórmulas para calcular el volumen, digo, es decir, tiene alguna información más, ¿no? Para poder trabajar, que obviamente va a depender del nivel en donde yo esté utilizando esa aplicación. Lo interesante que tiene esta aplicación es que permite ver el desarrollo plano, ¿sí? Es decir, cómo desde la versión plana de esa figura, cómo hago yo para poder llegar a lo que sería, en ese caso que estamos viendo ahí, el cubo, ¿no? Así que bueno, también es una herramienta que es bastante interesante. Fíjense que ahí muestra el marcador del cilindro.
marca algunos elementos del cilindro, como por ejemplo el radio, la altura, ¿no? Entonces, es una aplicación un poco más completa en ese sentido. Ahora sí, podemos volver a la presentación y vemos el último tipo de marcador que nosotros vamos a poder encontrar, que en realidad, fíjense que el nombre del último marcador, que por ahí está también considerado como realidad aumentada basada en marcadores, recibe el nombre de como si fuera un marcador, pero que no necesita un marcador. Esa sería la idea, ¿no? En el sentido de que se trata de aplicaciones que yo puedo armar el marcador a mi gusto. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo, por ejemplo, puedo tomar un objeto de la realidad y sobre ese objeto de la realidad armo el recurso didáctico que yo necesite. O puedo tomar cualquier imagen que a mí se me ocurra y con esa imagen, a esa imagen le agrego la información adicional. No sé si podés volver a la presentación, Nadia, por favor. Bueno, ahí está, no lo saques. Eso me sirve también. Sí. Bueno, fíjense que esta aplicación, que se llama, ahí tienen el nombre, que dice Scope, ¿sí? Es, este tipo de recursos resulta un poco más complejo. ¿En qué sentido? En el que yo, para poder crear el marcador, voy a necesitar una cierta plataforma. Pero para poder visualizar la información que tiene ese marcador, voy a necesitar una aplicación descargada en mi dispositivo. Así sería como funcionaría este tipo de marketless que le dicen. Bueno, fíjense ahí. En el video lo que se puede observar es una imagen de una pirámide, ¿sí? Fíjense que no tiene nada que ver con un marcador, que un marcador es blanco y negro, con ciertas líneas, ¿no? Bueno, no tiene nada que ver con un marcador, como se conoce normalmente, sino que es una imagen, que en este caso es la imagen de una pirámide, a la cual se le agrega información adicional. En el caso de la pirámide, fíjense que la información adicional que se le agregó tenía que ver con los elementos de la pirámide, cómo se clasificaban las pirámides en función de lo que era la base, cómo se puede hacer para calcular el área de la base, perdón, el área de la pirámide, los elementos que tenía la pirámide, es decir, toda esa información se fue agregando a esa imagen. Fíjense que esta es la imagen del desarrollo plano de un prisma y a esa imagen lo que se le agregó fue una imagen de un objeto de la realidad, que tenía que ver justamente con una caja de galletitas, creo que es. Después, los prismas, cuáles son los elementos, el desarrollo plano, cómo puedo hacer para calcular el área de ese prisma, cómo se clasifican los prismas y cómo puedo hacer yo para poder calcular el volumen de un prisma. Esa fue toda la información adicional que se le fue agregando a esa imagen, que era solamente una imagen cualquiera. Y es por eso que decimos esto, ¿no? Que lo que permiten estos marketless es eso. Yo, por ejemplo, podría perfectamente agarrar este termo y sobre este termo le agrego información y esa información después cualquiera que venga y apunte con, por ejemplo, Scope a el termo, va a encontrar toda la información adicional sobre ese termo, por ejemplo, ¿no? Marca, capacidad, le podría poner algún planito, ¿no? Bueno, fíjense que en este último es una imagen del desarrollo plano de un cilindro. Y después a esa imagen lo que se le agregó fue todo esto, ¿no? Es decir, ¿qué se le agregó? Se le agregó el desarrollo plano
cómo se genera el sólido a partir de la revolución del mismo, cuáles son los elementos, un elemento de la realidad que representa a ese objeto ideal, ¿no? Que es el cilindro, que en este caso es un rollo de papel higiénico. ¿Cómo hago para calcular el volumen de ese cilindro? Y bueno, ahí en esa imagen que tienen ahí es un pequeño problema relacionado con ese cuerpo geométrico. Obviamente que como dicen, hay, por ejemplo, cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los marcadores, ya sean los marcadores que trabajan con códigos QR o con otro tipo de marcador, como los que vimos, bueno, la cuestión sería que yo necesito imprimir la hoja, ¿no? Pero como yo les digo, todas las imágenes que ustedes tienen ahí en el material, yo solamente lo que hice fue capturar la imagen que yo proyectaba desde la computadora, ¿sí? Pero bueno, si yo pienso en que voy a estar trabajando con niños, seguramente voy a necesitar imprimir esa imagen y después, efectivamente, lo que voy a tener que hacer es que el niño pueda trabajar con la aplicación y ese código QR, por ejemplo. Pero eso es la diferencia que por ahí presenta con el otro sistema, que es el sistema de realidad aumentada sin marcas, ¿sí? El marketless, es esa, ¿no? Que yo, por ejemplo, podría en un billete de 100 pesos o de 1000 pesos, ¿está bien? Yo armo toda una información alrededor de ese billete de 1000 pesos y cualquier persona que así sea, que está, supongamos, en Jujuy, agarra con un link que yo le doy, si él proyecta, ¿no? Es decir, activa el marcador con la aplicación, por ejemplo, Scope, va a estar viendo toda esa información que yo le estoy dando, aunque no estemos en el mismo lugar, ¿sí? Esa es la gran diferencia que por ahí tiene esto que necesita un marcador sí o sí y estos sistemas de realidad aumentada que no utilizan marcadores y que ese marcador yo lo puedo crear con lo que a mí se me ocurra. Bueno, en definitiva, esto es lo que nosotros queríamos por ahí como incorporar de novedoso para que ustedes después, como decíamos, ustedes sigan incursionando si les ha interesado la herramienta en lo que es realidad aumentada, que la puedan trabajar en el sentido de que ustedes puedan ver cuáles son efectivamente los beneficios que tiene poder trabajar geometría con realidad aumentada y que obviamente aquel que por ahí le encuentre a la vuelta a la enseñanza que ojalá que lo pueda compartir con sus colegas para que todos, ¿no? Puedan disfrutar de esto de poder incorporar recursos que vengan de las TIC a las clases de matemática, ¿no? Y específicamente a las clases de geometría. Bueno, ahora no sé si la profe Nadia, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, perdón, ahí bueno, estoy ¿querés leer esto? Perdón, estoy leyendo el chat que dice, se le puede agregar una situación problemática, pero tranquilamente. Se le puede agregar cualquier tipo de información, la que a vos se te cruce por la cabeza se puede agregar. Fíjate vos que vos preguntás por el ciclo, pero yo, por ejemplo, si en un primer ciclo, tercer grado, perdón, quiero trabajar algunos cuerpos geométricos, algunas características, puedo elegir estos marcadores que me permiten trabajar lo que a mí me interese, ¿sí? En este sentido, como decíamos, por ahí yo le presento los cuerpos geométricos en una versión fotocopia y por ahí no es lo mismo que si el niño puede ver el cuerpo, que el cuerpo tiene caras, que tiene tantas caras, que la forma de las caras son distintas o que son iguales. Entonces, bueno, si la idea es introducir al estudio de los cuerpos geométricos, bastaría con seleccionar los marcadores que a vos te interese trabajar, que por ejemplo podría ser prismas de base cuadrada, que podría ser el cubo perfectamente, que puede ser la esfera, porque la esfera implica toda una complejidad en cuanto a su enseñanza, en esto de si tiene caras o no tiene caras, de si tiene vértices, de si tiene aristas, ¿no? Y justamente
la realidad aumentada te permite ver eso, ¿no? A ver, si le quiero buscar la cara, a ver, cuáles son las caras de la esfera en todo caso. Por eso resulta como una herramienta que dependiendo del tipo de figura, dependiendo del tipo de marcador que yo utilice, lo puedo utilizar en cualquiera, en ambos ciclos, ¿no? Tanto en primer ciclo como en segundo ciclo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más que quiera hacer. Bueno, ahora sí, si les parece, no sé, Nadia, si estás ahí para continuar con algo más que vos quieras aportar. No, bueno, lo interesante de esto, digamos, de que, digamos, para qué ciclo, ¿no? Es como ir uno adaptando, digamos, como docente, indagando, investigando, digamos, qué es lo que se ofrece, digamos, para nosotros poder trabajar en nuestras propuestas, ¿sí? Es ir, yo creo que constantemente vamos nosotros, digamos, reflexionando sobre nuestra práctica docente y en qué implica, digamos, esto, más allá de capacitarnos, de lo que están ustedes haciendo acá, digamos, en este postítulo. Es esto, es en ir investigando, en ir indagando, a ver qué es lo último que yo puedo trabajar y cómo lo adapto a mis alumnos, ¿sí? O a mi curso, a mi grado, a mi aula, qué les puedo proponer de diferente como para salir por ahí quizás muchas veces del lápiz, del papel y el libro, ¿sí? Los libros tienen, digamos, trabajan, hacen uso de herramientas, ¿sí? Hacen uso de las TICs, digamos, para poder trabajar y abordar diferentes contenidos. Es decir, hasta ahora lo hemos venido trabajando, digamos, lo hemos venido charlando, digamos, en este encuentro, en de que sí yo usé para trabajar, como comentó Aldana, en biología o en ciencias naturales, utilicé GeoGebra o cualquier otra herramienta, ¿sí? También uno puede ver, uno puede, digamos, charlar en esa charla que se puede dar, digamos, en la sala de profes, decir, bueno, yo lo usé, me sirvió, no, trabajar, digamos, de manera interdisciplinaria, trabajar ya haciendo uso de las TIC, digamos, tan necesarias e importantes, digamos, y ver, digamos, son herramientas que le permiten al estudiante ver otras formas de construir conocimiento, ¿sí? Y salir quizás por ahí del cuaderno del lápiz que muchas veces decir no está mal, pero bueno, por ahí, digamos, estos chicos tan diversos que tenemos nosotros y tan, digamos, creativos, proponerles otras situaciones. Así que bueno, fíjense que si bien nos habíamos quedado, acá la profe nos habló sobre las herramientas digitales que hay de realidad aumentada, hablamos del trabajo final, ¿sí? Pero la intención, digamos, de esta actividad que fue con la actividad de figuras bidimensionales es poder, no las vamos a retomar, por ahí pasar por la hora, vamos a pasar a figuras tridimensionales, pero la intención, digamos, de esto era un análisis y reflexión, digamos, que nosotros tenemos que hacer, digamos, cada vez que proponemos actividades para abordar diferentes contenidos o los objetos geométricos que digamos, por planificación, por diseño curricular o por no que nos corresponda o que nuestros alumnos, digamos, en función de conocer, que es tan importante nosotros conocer nuestros estudiantes para ver a partir de dónde partimos, digamos, y cómo continuamos. Es decir, de esas actividades que nosotros proponemos, ¿cuál es la intencionalidad? Si realmente genera un desafío esa actividad que yo le propongo a mi estudiante. Estamos hablando, bueno, en geometría, ese tipo de actividades que plantea, si yo quiero plantear la resolución de problemas, ¿para qué? Si es para que el alumno resuelva, ¿cuál es la intencionalidad de, digamos, hablo de situaciones problema en cualquier contenido que deba abordar de matemática? ¿Sí? Acá trabajamos en este módulo las situaciones problemas de la enseñanza de figuras, que correspondía el copiado de figuras, el ampliar y reducir figuras, depende el contenido, digamos, cómo yo puedo realizar un trabajo exploratorio en el primer ciclo, ver qué herramienta es la que yo puedo utilizar o qué herramienta, hacer uso de estos recursos que las escuelas nos proponen. Las escuelas tienen recursos, o la mayoría los tienen libros que nos hacen, digamos, hacer nuestras clases, digamos, más diversas y más divertidas, digamos, por ahí más que al alumno lo atrape, ¿sí? Después pensar cuál es el objetivo a trabajar en las situaciones o en lo que yo quiero trabajar, si se cumplen con los objetivos, ¿sí? Que es un poco lo que veníamos, digamos, lo que hicimos
los instrumentos, qué papel juega la herramienta. Es una herramienta que nos va a complementar nuestro trabajo, ¿sí? Y hacer, digamos, por ahí salir desde la enseñanza de la geometría como de solamente mostrar. Esto es por ejemplo, si tengo que enseñar cuerpos geométricos, verlo es lo mismo que el alumno lo pueda ver en un papel, o que pueda yo hacer uso de una herramienta que a mí me permite que el alumno realmente lo pueda ver, ¿sí? También abordamos, es decir, desde trabajar figuras planas y después figuras tridimensionales o figuras bidimensionales y tridimensionales. Hacer, es decir, es necesario que yo tengo que sí o sí para la enseñanza de figuras bidimensionales o figuras tridimensionales partir primero de figuras bidimensionales, o puedo hacer al revés, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto de que poder, digamos, en función del entorno, en función de lo que el alumno conoce, partiendo de sus saberes o sus conocimientos, ¿sí? De lo que lo rodea, cómo yo puedo poder, digamos, proponer actividades, digamos, que sean, digamos, que le den un sentido a la matemática, ¿sí? Un sentido a la matemática. Bueno, acá fíjense que acá, bueno, había planteado, lo vamos a abrir, para que vean que también seleccioné otras actividades. Espero que se pueda abrir, a ver si se abre. Y pasamos ya a figuras tridimensionales, pero que van a ver que fueron actividades seleccionadas. Es decir, fíjense que, bueno, acá es una actividad que estaba planteada para segundo grado y también tenía algunas actividades como para trabajar, ¿sí? Entonces decía de las actividades, no, plantear los objetivos y las actividades del reconocimiento de figuras, ¿sí? Entonces saber, digamos, ubicarnos en el diseño curricular, ubicarnos en los objetivos, ubicarnos en qué actividad se propone trabajar en un primer ciclo, ¿sí? Bien, después, si continuamos, teníamos las figuras tridimensionales, ¿sí? Y en las figuras tridimensionales, bueno, íbamos a hacer el mismo análisis, cuál era la intencionalidad de las actividades, si es un desafío para el estudiante, las actividades que planteamos, a qué tipo de situaciones, problema de enseñanza de figuras correspondería, ¿sí? Teniendo en cuenta, digamos, esto de en el trabajo con figuras tridimensionales, el tipo de actividad, ¿sí? Que es muy importante nosotros que digamos, cuerpo geométrico, la enseñanza de cuerpos geométricos, ¿qué implica? ¿Sí? ¿Qué tipo de actividades yo voy a realizar con cuerpos geométricos? Identificar y reconocer, explicitar, comparar, establecer relaciones, anticipar, ¿sí? Analizar, explicitar y identificar, ¿sí? Que son todos, digamos, al tipo de situación que plantea y qué es lo que yo quiero lograr con digamos, con lo que queremos proponer en cada clase que nosotros, digamos, presentemos a nuestros alumnos, ¿sí? Es muy importante, digamos, que se plantee, que también se trabajó en la clase 2 y 3, es la reflexión, ¿sí? Es la reflexión que nosotros tenemos que, digamos, acompañada de nuestra intervención, la reflexión en función, digamos, de qué es lo que yo quiero trabajar, qué es lo que yo quiero, digamos, a partir del alumno, de lo que él pudo deducir, de lo que él pudo anticipar, de lo que él pudo explorar, cómo justificó, digamos, es poder trabajar y en función después, digamos, guiar ese trabajo como para yo después poder dar digamos, esa socialización de que yo quiero del contenido a abordar, ¿sí? ¿Alguna duda? No sé si me escuchan bien. Sí, Aldana, perfecto. Ay, somos poquitas. Sí. Estaba viendo recién que somos poquitas. Bueno, no, me estoy dando cuenta yo haciendo como un análisis de lo que he trabajado en este módulo. Creo que en la clase 4 lo solicitan ahí para el trabajo final como un análisis de lo que nosotros hicimos en la secuencia didáctica, ¿o no? Si no me equivoco. Sí, digamos, es lo que vos te llevas, digamos, es decir, de qué modificó de lo que, digamos, en qué modificó de lo que yo venía haciendo, ¿sí? Acá no es para criticar, digamos, no es para decir yo lo hice, no lo hice, es decir, es pensar nuestra propia práctica, es decir, en función de nuestra propia práctica, ¿qué puede mejorar? Yo creo que la misma está, digamos, a lo largo, yo llevo casi 17, 18 años y todo, digamos, todos los años o todo el tiempo estoy constantemente modificando y incorporando y aprendiendo, ¿no?
Entonces de eso se trata, es decir, acá es decir, uno lo hace, digamos, como para poder, bueno, ver qué nos proponen, qué es lo que hay que ver, qué es lo que nos propone este módulo, qué nos propone este postítulo para mejorar y para poder, digamos, darle todo de sí a nuestros alumnos. Sí, sí, tal cual. Además, es importante eso que ustedes nos están comentando ahora en este encuentro, porque personalmente hay que ir adaptándose también a las TIC, porque es lo que nos rodea. A los niños es como que el celular, la computadora, las pantallas están todo el tiempo expuestos, entonces pueden y tienen la capacidad de hacer un montón de otras cosas en la escuela utilizando esos medios. Y bueno, con respecto al trabajo que hice yo en la clase 3, con esta aplicación que mostraba la profe Gabriela, la de geometría RA, sí. Esa aplicación tranquilamente la puedo, por ejemplo, usar en la secuencia de cuerpos geométricos, porque yo trabajé desarrollo plano y con la confección de los cuerpos. Entonces, con esa aplicación se puede utilizar o reemplazar la impresión de copias o cajas, material concreto, que siempre es el que utilizamos cotidianamente, ¿no? Eso me estaba dando cuenta ahora con esta aplicación que estaba mostrando la profe, que es muy linda, ¿no? Porque se ve todo, se ve, o sea, ambas cosas, lo bidimensional, como decían recién, y el cuerpo en el espacio, digamos, ¿no? En movimiento, como que van a poder ver las dos cosas al mismo tiempo. Tal cual, es decir, es eso, salir por ahí, muchas veces de que por ahí se enseñan, digamos, los conocimientos aislados. Yo enseño figuras bidimensionales y al otro o en el tercer trimestre enseño figuras tridimensionales, pero esto de poder ver, digamos, de que no son cosas aisladas, es decir, si yo presento un cuerpo, ¿cómo yo puedo a través de una herramienta poder ver que ese cuerpo está formado por figuras, sus caras que son, cómo son, qué es indagar y es mostrar, digamos, también de la mano nuestra que los conocimientos están, digamos, relacionados unos con otros. Y qué interesante que vos te diste cuenta acá, es decir, fíjate, y que seguramente que vos mañana o pasado o lo vas a llevar a la práctica y cuando llevas a la práctica te vas a dar cuenta que te va a dar digamos, la posibilidad de poder orientarlo para otro lado o poder decir, acá miren lo que pasó o en función de los alumnos. ¿Sí? Muchas veces nosotros aprendemos, es decir, siempre aprendemos de nuestros alumnos. ¿Sí? Entonces es interesante, digamos, esta reflexión. Creo que lo hemos logrado, digamos, con todo esto de poder, de lo que hemos presentado, poder reflexionar sobre lo nuestro, qué estamos haciendo y para qué me sirve y lo que hice, qué otro provecho le puedo sacar o para qué lado lo puedo orientar para poder trabajar, digamos, y que para nuestros alumnos. ¿Sí? Sí, bien, coincido totalmente con ambas, tanto con Aldana como con Nadia. Y bueno, y esto justamente era la intención también que estaba por debajo, ¿no? En el hecho de poder mostrar un poco más lo que es, bueno, estas aplicaciones de realidad aumentada, porque como digo, o sea, se habla mucho de realidad aumentada, pero por ahí no es lo mismo que cuando lo puedo ver o lo puedo ir analizando desde otra perspectiva, ¿no? Un poco más cercana, intercambiando con otro. Y esto que vos estás diciendo, Aldana, formaría parte de, bien como vos decís, de lo que es el trabajo final, ¿sí? Porque el trabajo final consta, como ustedes lo habrán podido leer, de dos partes. Una primera parte que tiene que ver con esto que vos hiciste, ¿no? De decir, bueno, yo en la clase número 3 planteé esto, pero ahora me estoy dando cuenta que le puedo hacer otro cambio, ¿no? Que puedo cambiarle y podría introducir esta otra cosita que me parece que va a ser útil por esto, esto y esto. Y eso es lo que estaría en lo que es la primera parte de la propuesta de trabajo final, ¿no? Porque la primera parte lo que uno tiene que hacer es revisar la secuencia y realizarle modificaciones, que perfectamente esta podría ser una modificación. Y después lo que uno tiene que hacer es esto, ¿no? Poder justificar desde el marco teórico por qué le hago esta modificación,
¿sí? A esta propuesta que yo ya en algún momento la pensé y ahora la repienso, la reelaboro y le agrego este cambio. Por otro lado, el trabajo final tiene una segunda parte en donde ahí sí entraría un poco más de este análisis didáctico que hasta hace un ratito estuvimos haciendo con la profe Nadia, con la eh, de figuras geométricas, ¿no? Porque la idea sería que a partir de esa secuencia que uno realizó, uno pueda realizar un análisis didáctico a partir de las distintas preguntas que uno va haciendo. ¿Está bien? Nosotros ahí les proponemos una serie de preguntas que son orientativas, ¿no? Lo cual quiere decir que si hay más, las puedo agregar perfectamente a mi trabajo. ¿Sí? Eso no hay ningún problema. También nosotros dentro del trabajo, además de presentar esta secuencia de actividades revisada, reelaborada para algunos, yo tengo que proponer una instancia de evaluación y una de regulación, obviamente fundamentada, ¿no? Eso es también algo de lo que yo tengo que hacer. Y por último, lo que yo tengo que hacer es seleccionar algún error de los más comunes, de aquellos que yo crea que, o porque ya me pasó y todos los años pasa lo mismo, siempre se equivocan, siempre se presta el mismo error, siempre se presenta la misma confusión con este contenido, lo selecciono y propongo alguna situación que permita remediar esa situación de error que puede llegarse a suscitar en el aula, ¿sí? Obviamente, vuelvo a repetir, puede ser algo que a mí ya me pasó, puede ser algo que yo me imagine que puede pasar, ¿no? Que yo anticipe que generalmente puede suceder este error en los grupos de alumnos, ¿tá? Eso sería. Y por último, lo que me queda en función de este trabajo es que el trabajo tiene que tener una pequeña síntesis, ¿sí? ¿Qué es esta síntesis? La síntesis es justamente algo que, fíjense, que les dice que tiene que ser en 150 palabras, no más de 150, en donde yo al lector le pueda contar y leyendo esas 150 palabras me pueda dar cuenta qué es lo que yo voy a encontrar en ese escrito que ustedes van a estar realizando para este trabajo final que nosotros les proponemos, ¿sí? Vuelvo a repetir, la propuesta es, arranco con una síntesis de 150 palabras, una primera parte, que ya hablamos de qué se trata, una segunda parte que también ya estuvimos viendo de qué se trata, ¿no? En definitiva, serían estas tres partes las que yo tengo que encontrar en las propuestas que ustedes hagan. También en lo que es la clase número 4 y donde aparece la propuesta de trabajo final están los criterios de evaluación, que obviamente siguen siendo más o menos los mismos que venimos trabajando en los módulos anteriores, ¿no? Que tiene que ver con que ustedes puedan apropiarse de los elementos teóricos que nosotros les hemos propuesto, el cuidado en la redacción, y esas cuestiones que ustedes seguramente siempre las tienen en cuenta, pero bueno, ahí las leen por si hay alguna cosita que a ustedes se les esté escapando. Lo que sí les pedimos, porque por ahí es algo que se pasa como por encima, es que si ustedes toman algunas citas del material que se les ha proporcionado, u otro que ustedes tengan ahí, que ustedes lo tengan como referencia, porque fíjense que acá se les hace la aclaración de que ustedes pueden utilizar el material que se trabajó en el módulo de enfoques. ¿Está bien? Entonces, si ustedes citan algo del material que a ustedes se les dio en el módulo de enfoques, entonces, bueno, ahí la cita haciendo uso de lo que son las normas APA para que, bueno, efectivamente sea un texto en donde uno pueda ver desde dónde, desde qué autor se posiciona, desde qué teoría, ¿no? Bueno, básicamente quién es el autor que sustenta los dichos de ustedes. Esa sería la idea. La fecha de presentación del trabajo es el 8 del 8, es decir, hasta la próxima semana, y ya a partir de ahí, fuera de esa fecha, ya entraría en lo que es la instancia de evaluación,
que obviamente siempre todos los canales de comunicación están abiertos para que ustedes puedan hacer todas las consultas que consideren necesarias. Les recomendamos que traten de no irse fuera de esa fecha, porque recuerden que aquellos que sigan avanzando con la actualización, pronto ya va a iniciar el próximo módulo y la idea es que no se les empiece como a juntar muchas actividades entre lo que tienen que entregar de este módulo, más las actividades nuevas del módulo que se inicia. Bueno, la idea es que no se estiren tanto y que, bueno, puedan realmente disfrutar, ¿no?, de lo que es la formación, que como decía al principio, siempre requiere mucho esfuerzo, pero bueno, ese esfuerzo cuando es desde un lugar de satisfacción, de gozo, bueno, la fuerza que uno le imprime es totalmente otra, ¿no? Y bueno, recuerden de participar del foro de despedida y aprendizajes logrados, que también es una participación que buscamos que sea obligatoria, en el sentido que, como les decía, queremos recabar información para los módulos que siguen, para tenerlos en cuenta y poder hacer todos los cambios que sean necesarios y que sean beneficiosos para los cursantes más que todos. No sé si hay alguna pregunta. Nadia, ¿querés agregar algo? Sí, una cosita, ¿quieren prender las cámaras si saco una foto? Me prende la pantalla y nos queda de... si les parece. Si pueden prender un ratito, así nos queda. Por ahí lo debimos hacer al principio, ¿no? Tal cual, ¿no? Cuando estábamos todas. Lo iba... Ahí prendo la mía, un ratito. Y ahí seguimos hablando, digamos, charlando un poco de lo que... O si tienen alguna duda. Sí, lo deberíamos haber hecho, pero bueno. Ahí está. Hola, Aldana. No sé si la Jessie. Estoy en la cama yo. ¡Ah! ¡Qué suerte la tuya!